Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos Iván y Agustín, y desde ya agradecerles por el tiempo que van a dedicar con generosidad para que, bueno, el grupo, digamos, que se ha incorporado al Meet, amplíe sus horizontes, que es un poco lo que veo que ustedes, la búsqueda que hacen ustedes, ¿no? La presentación, un poco, no un poco, la he sacado del Instagram de ustedes, de cómo ustedes se presentan, que son un grupo de arquitectos y artistas, diseñadores con sede en Córdoba, que consideran una condición contemporánea pensar la arquitectura a través del arte, a través de la arquitectura, que trabajan en un diseño en donde ambas se entienden como una totalidad y abordan procesos proyectuales creativos desde la experimentación. Herramienta que les permite descubrir sin querer inventar y a su vez generar resultados inesperados. Que, bueno, me pareció toda una presentación que genera una gran expectativa y que, dejo para ustedes para que nos muestren lo que hacen y lo que experimentan y los miramos con mucha expectativa. Bueno, muchas gracias. Bien. Buenas a todos, a los que están del otro lado. Gracias por la invitación. Recién charlamos un poquito con los chicos que son siempre interesantes estas instancias porque nos pone también a nosotros de este lado a pensar y a repensar a qué queremos mostrar, qué queremos contar y también un poco nos pone a reflexionar sobre nuestra práctica, que es algo que hacemos constantemente, la práctica disciplinar específicamente. Entonces, bueno, agradecido por esta invitación. Bueno, vamos a contar un poquito, primero, cómo trabajamos, un poco como ahí los chicos adelantaban. La verdad que los dos tenemos como una búsqueda artística que en algún momento fue como media paralela a nuestro trabajo de arquitectos, y llegó un momento como que dijimos, che, ¿por qué debería ser otra cosa? ¿Por qué el arte debería ser otra cosa? ¿Por qué la arquitectura debería tener una escala? Si nosotros estamos hablando de diseño y entender el diseño en su mayoría de escalas. Los dos compartimos también un posgrado, digamos, que hicimos, que nos ayudó a entender también un poco los sistemas, digamos, cómo por ahí, cuando uno piensa un banquito, una silla, una mesa, esa estructura puede ser escalable a una fachada, a un edificio, a lo que sea. Y perder ahí un poco como el miedo a hablar como de la escala del usuario, sino entender un poco más los sistemas. Acá en realidad hago una foto simplemente de cómo nosotros trabajamos. Algunas son más viejas que otras, pero siempre nos gusta meter el cuerpo, siempre nos gusta estar involucrado con los materiales. Nos pasa que nos definimos también como un estudio experimental, y experimentar es también un proceso donde se empiezan a sacar conclusiones al final, no en un principio. Entonces hay un proceso que es muy importante para nosotros y es actuar, digamos, es hacer. Desde un principio surgió como de una manera muy orgánica y después fue como profesionalizándose un poco más. Esto, por ejemplo, también lo ponemos, es importante para nosotros siempre ubicarnos. El sitio por ahí es siempre importante. Esto, por ejemplo, son algunas fotos con algunos clientes en sus lotes. Nos juntamos con algunos chicos que, no sé, querían diseñar una casa en su terreno y nos ponemos a hablar de sus deseos, de por ahí que se imaginan, entender las visuales, entender el lugar, entender cómo es el recorrido del sol. Son cuestiones que por ahí son básicas, pero bueno, en la diaria, cuando uno también
ya se vuelve un poco más profesional, se empiezan a perder y nosotros nos gusta como seguir manteniéndolas. Por ejemplo, en esta foto estábamos en Mendoza, él es un enólogo y bueno, colaboramos junto con otro arquitecto en diseñar una bodega y fue muy importante recorrer el territorio con él porque justamente él sabía mucho de vegetación y sabía mucho de suelos y con eso, bueno, podés sacar muchísima más información de la que podés ver en un plano o en una foto, digamos. Hay una parte también que es del estudio. Nosotros, muchas de las cosas que hacemos las montamos nosotros. Es un esfuerzo que por ahora nos gusta, digamos. No tenemos tanto drama de hacerlo, pero a su vez también lo definimos como un reconocimiento con el material. Nosotros, o por nuestra búsqueda, como es experimental, siempre decimos, las decisiones que tomamos tienen que estar de algún modo fundamentadas. Y cuando decidimos trabajar con materiales nuevos, con una unión nueva, con un proceso nuevo de constructivo, es como que se abren muchas dudas, porque es la realidad, digamos, cuando uno está acostumbrado a trabajar con la madera, por ejemplo, y se larga a laburar con la piedra, es un sistema que es nuevo. Entonces, a nosotros nos gusta intervenir justamente en todos estos sistemas, por lo menos por ahora, cuanto más podamos, para también tener más conocimiento material, más conocimiento técnico, y entendemos nosotros que es como nuestra manera también de generar conocimiento en el estudio. Es importante por ahí entenderlo eso, porque hay veces que ni siquiera hay clientes de por medio, sino que son investigaciones propias con ese fin, digamos, como con el fin de entender nuevos materiales, nuevos métodos, y eso poder ser aplicado después en futuros diseños, digamos. Sí, tener una aproximación a la obra significa también conocer, como dice Iván, materiales, conocer técnicas, incluso hay documentación de obra que la generamos una vez que hicimos pruebas y experimentos, entonces necesitamos nosotros ir como al encuentro de la obra para que suceda y también después lo tenemos que hacer nosotros para también poder delegarlo. La última imagen que es esta, es una intervención que hicimos un cielo raso, y bueno, tuvimos que ir a montarla nosotros para después, la próxima, poder como delegarle y contarle y entender cómo es la documentación técnica específica. Entonces, hay como un mundo que empieza en lo conceptual y en los procedimientos que nosotros tomamos del arte y de otras disciplinas y que los aplicamos en lo que podríamos decir la arquitectura o la obra. Entonces, es como que intentamos todo el tiempo borrar los límites disciplinares, pero también generar los lenguajes necesarios para que las cosas sucedan. ¿Se completó? Se cortó, no importa. ¿Se ve? Bueno, quizás aparece un pedacito cortado ahí la presentación, pero se entiende. A esta charla le pusimos sin escala, porque también es algo que nosotros constantemente nos estamos preguntando en el estudio, en esto de borrar fronteras o borrar los límites de la disciplina. También aparece como el límite del tamaño, y nos hemos encontrado en el poco tiempo que tenemos como trabajando, que no hay problemas ni grandes ni pequeños, sino que cada uno de los encargos tiene una escala de gran impacto en nuestro estudio. Entonces, tomo como referencia un libro muy interesante que es de Federico Soriano, que es un arquitecto español, que en un pasaje son 6 negaciones que hace sobre la arquitectura concebida como tal, en donde los arquitectos hablamos de planos, de escala, de cortes. Él un poco hace algunas negaciones y nos agarramos de un capítulo específico que se llama Sin escala, que lo voy a leer acá, una cosita muy pequeña como para empezar la charla,
Esta es una obra de Robert Smithson, que es un artista del land art, que comienza, digamos, como todo ese movimiento, y que también estaba el land art muy relacionado al mundo del diseño, al mundo de la arquitectura, al mundo de las intervenciones en escalas muy pequeñas y muy grandes. Y dice que el tamaño determina un objeto, pero la escala determina el arte. Si una grieta en la pared se contempla en términos de escala y no de tamaño, podría considerarse el Gran Cañón. La escala depende de la capacidad de uno para ser consciente de las realidades de la percepción. Y dice que para él la escala funciona a través de la incertidumbre. Y un poco los procesos experimentales y el modo en que tenemos de abordar cada uno de estos proyectos que nos llegan tienen esa cuota de incertidumbre. Entonces es un poco adentrarnos a esa aventura y a las aventuras que significó cada uno de los proyectos que le vamos a mostrar, sin tener tan en cuenta como el tamaño del encargo. Sí. Como para sumar un poco también, obviamente está la poesía, digamos, con esto que nos encanta, pero también está la realidad, que la realidad es que cuando uno empieza a trabajar, no llega alguien y le dice, che, hacemos un edificio de 15 pisos y diseñalo, sino que llegan a encargos que son pequeños, de escalas pequeñas, llegan a encargos comerciales, llegan a encargos residenciales, y en eso también de quitarle capaz un poco la escala para que sea importante el proyecto para nosotros, nos hace también disfrutarlo más y sentirlo más. Entonces, trabajar como desde la pasión, desde ese lado, nos ayuda también a entender que no porque sea un edificio va a ser más gratificante para nosotros o va a ser más difícil o fácil de resolver. Eso como que, bueno, es algo que nos pasa también. Vamos a mostrar un par de ejemplos, como justamente hablando de escala, vamos a ir como de una escala material hasta una escala media chica virtual. Pequeño, sí. Esto es un atelier, nos pidieron un taller para un artista que es un carpintero. Bueno, acá lo recordamos a Pablo, que justamente murió hace poco, un arquitecto con el que solíamos trabajar. Él medio que nos acercó al cliente. El cliente estaba bueno, al fondo de su casa, tenía como media cancha de pádel sin usar, y dijo, che, ¿qué podríamos hacer acá? ¿Cómo lo podríamos techar? Entonces, el sitio ya empezaba como bastante particular. Nosotros, estudiando un poco también las dimensiones de la cancha, sin querer como modificar demasiado, entendiendo un poco las alturas, empezamos a jugar ahí con un poco de formas. El atelier como hacia el frente, donde se ve acá como la ventana, tenía una muy buena visual, pero el sol se encontraba para el otro lado. Entonces fue como la idea de también, bueno, cómo generar esta lucera, esta lucarna para captar un poco el recorrido del sol. Hay algunas imágenes. Voy a bajarlo esto. Acá se empieza a ver un poco, bueno, hay como una cuestión media morfológica. Tampoco queríamos, al tener una dimensión tan grande, tampoco queríamos abrir tanto el techo, porque obviamente acá en Córdoba el calor es duro, entonces no queríamos como sobrecargarlo. Entonces decidimos como controlarlo. Esta ventana está ubicada bien al norte y genera como adentro un recorrido del sol que nos pareció como muy interesante. Baña como las distintas estaciones. Como él trabaja en la carpintería, tiene distintas maquinarias, como la cepilladora, la cortadora, distintos lugares. Entonces el sol, al momento del recorrido del día, se mueve como en las distintas estaciones. Y bueno, y para nosotros estaba bueno como querer acompañar este recorrido que hacía el artista un poco con el movimiento ese. Bueno, algunas cuestiones un
un poco más formales. Y después es como que esto lo ponemos porque está bueno, a nosotros nos gusta laburar también desde un lugar muy técnico, porque pasa que cuando uno tiene una idea nueva o quiere probar algo nuevo o quiere, por ejemplo, esto que al final es desarrollar un techo que capaz no es tan común, eh, lleva una instancia técnica muy importante. Por ahí hay como, creemos que hay como una mala información ahí de, uy, es como flasharon o no lo pensaron, no. O sea, para generar algo que es distinto, diferente, justamente lleva un pensamiento más técnico todavía, porque llega un momento que hay que resolverlo, no queda solamente en una imagen. Entonces, bueno, acá por ejemplo se trabajó con ingenieros, se elaboró como en un sistema de pórticos y en eso descansaba como, bueno, la forma esta de la lucera. Después hubo un estudio de todas las chapas necesarias, de todos los cortes. Tratamos de trabajar también un poco eficiente, siempre tratando como de entender las medidas del material, sus formatos y como, bueno, tratando un poco de no desperdiciar tanto. Esta es la fase de la construcción, son todos unos perfiles con algunos caños que lo van atando. Ahí se ve un poco el tamaño de la lucera, el herrero subiendo, que está buena foto. Y bueno, el resultado es, la verdad que para nosotros fue un proyecto muy lindo. Como les decíamos, acá al frente tiene unas muy buenas visuales y para atrás trata de buscar como la luz. Esta es como la visual que tiene hacia el frente, que bueno, es bastante representativa de Córdoba. Bueno, este es un proyecto que es una casa en el dique Los Molinos, que es cerquita de Córdoba, a unos 120 kilómetros. Tiene, bueno, la particularidad de que el terreno estaba frente al lago, y en esto de que nos toca experimentar, acá surge como por pedido del cliente la posibilidad de trabajar con un sistema que para nosotros era nuevo, que era el steel framing, en una estructura de aceros galvanizado. Bueno, y también tenía la particularidad el programa, específicamente del pedido, que eran dos familias. En realidad era una familia grande en donde tres hermanos estaban como conviviendo, tres hermanos pretendían hacerse una casa de veraneo con sus familias y con su madre. Entonces era como una cuestión ahí media extraña, no era una casa unifamiliar, sino que una casa para varias familias. Entonces, un poco pensando como en la idea de cómo se vivía también en el campo, en estas casas que se comunican casi siempre por un patio central, la trajimos y ordenamos como en base a un patio principal una serie de habitaciones que están como acá apenas entras, el ingreso está por acá y el lago aparece en este sector. Generamos como un bloque, o estos dos bloques principales que son habitaciones, y un gran bloque que era como el espacio común de estar. A su vez también el terreno tenía como alguna pendiente, entonces generamos como esa pendiente para darle más altura al espacio principal, que además se va abriendo hacia el lago, y además generamos una serie de escalinatas que terminó siendo en cierto punto y casi por ahí sin querer, como estas cosas que van apareciendo cuando uno va como avanzando en el proceso, en el proyecto, en la obra, en un espacio que casi es como un living exterior. Estas son algunas imágenes que también nosotros siempre imaginamos esa conexión con el lago, la pensamos siempre desde un lugar para los clientes, ¿no? Por ahí ellos van a tener siempre una conexión con el lago, y de repente
a medida que fue avanzando la obra, fuimos descubriendo que eso también de repente podía llegar a ser interesante para que las personas que pasan por el frente de la calle puedan seguir teniendo como esa visual hacia el lago a través de la casa. Entonces, propusimos como un filtro que te da cierta privacidad, pero que en cierto punto no le niega las visuales a quienes están en el barrio, caminando y paseando. Entonces, fue como poco a poco ir convenciendo también a los clientes de que realmente eso tenía que ser como para todos. Esta es la casa terminada y así se ve desde la calle. Es un volumen que también es como muy austero a nivel exterior, pero que se vuelca casi todo hacia el interior, ese patio central, y como decimos, hacia el lago. Y a través de ese filtro, allá al fondo, acá estaba muy bajito el lago y el agua, pero hay como una democratización así del paisaje en general, que en cierto punto nosotros lo consideramos casi como un logro, más allá del hecho inclusive de haber podido construir una casa que fue una de las primeras que hicimos. Este patio central, ahí están los dos volúmenes de habitaciones, de 4 habitaciones, y allá al fondo también se sigue viendo el lago desde todos los lugares en donde recorres la casa. Y esta es una foto que también está como desde la calle y un poquito más atrás, en donde se ve que también como los vecinos que tienen casas de 2 pisos y que por ahí también nosotros muchas veces pensamos en el agua y en el lago, y que al hacer una casa un poco más chata y que se vaya como adaptando a la pendiente, también descubrimos que había como un interés puesto en esas montañas que aparecen más atrás. Entonces, consideramos que por ahí algunas acciones, que muchas fueron como queriendo y algunas sin querer, permitieron como descubrir que ese paisaje pueda seguir siendo para todos. Este otro proyecto que tiene otra escala y que también, bueno, nosotros lo queremos mucho, es un encargo de unos chefs que son jóvenes, que tienen una propuesta de cocina dinámica y que tiene que ver con, ellos cocinan con lo que va, con los productos de estación, y tienen una cuestión también en esta idea de que sea joven y dinámica, de comer con las manos, un poco de finger food. Y bueno, nos llamaron a nosotros para hacer una ampliación de un comedor que ellos ya tenían. Y bueno, está en un lugar que es muy lindo y muy característico de Córdoba, que es el Paseo Sobremonte, que está frente al edificio de la municipalidad, que quizás a ustedes, si estuvieron como visitando algunos por acá, pueden llegar a haberlo conocido. Y esta planta alta tenía como ese visual que nos parecía muy interesante recuperar, y apareció una idea que era como que las personas estén cocinando, que los chefs estén cocinando y que puedan tener de fondo realmente ese paseo. Entonces comenzamos a trabajar en este espacio tal cual los conceptos que proponían ellos, en un espacio que sea dinámico, que sea joven, que pueda llegar a cambiar, que cambie como las estaciones y que cambie como su propuesta gastronómica. Entonces pensamos una serie de dispositivos, de mesas, que era como una gran mesa que le pusimos Experimesa, que podía funcionar como un gran lugar en conjunto, en donde de repente había 15 o 20 personas comiendo alrededor de una sola mesa principal, y si no también el espacio podía llegar a diseccionarse y a separarse, logrando generar mesas individuales. El desafío de estas mesas móviles y estas piezas que se movían también nos llevó como a pensar, bueno, ¿cómo se va a iluminar esto? ¿Cómo la iluminación va a acompañar el movimiento de las mesas?
Entonces, también aparece ahí algo que es propio del estudio y que es propio de lo que nosotros creemos que es la interdisciplina y la multidisciplina. Trabajamos con un estudio local que se llama Parvas para desarrollar estos artefactos de iluminación que acompañan el movimiento de la mesa. Cuando están juntos, estos artefactos se acercan y cuando están lejos, cuando funcionan separadas las mesas, pueden moverse y rotarse. Y esto supuso también como una experimentación en tanto al modo de desarrollar esas piezas. Hicimos algunas maquetas con impresiones 3D, trabajamos con tornería y empezamos como a desarrollar ese producto que ahora, digamos, es un producto que el Estudio Parvas lo ofrece como un producto comercial, que para nosotros también eso en cierto punto es un logro. Y este es el espacio terminado, en donde se ve siempre de fondo el paso sobre el monte. A la izquierda hay una cava refrigerada donde tienen vino y aparecen como estas mesas en forma de ameba, que en este formato están juntas. Acá está de noche también ese paisaje cambiando que nos parecía como súper interesante rescatar. Y así es como cambia el espacio y cómo se mueven esos artefactos que pueden quedar a 90 grados o que pueden quedar a 180 grados en ciertos puntos desparramados en el techo. Entonces, o bajan y generan una luz muy puntual, o suben y generan una luz bien difusa. Hay un horizonte, digamos, que está bueno, que vos decías, en el paisaje, pero también en el mobiliario. El chef, digamos, se para a una altura donde está a la misma altura que el comensal. Entonces, no hay como una diferenciación de quién está cocinando, quién está comiendo, sino que todos se encuentran como en un mismo plano, por así decirlo. Sí. Me parecía como interesante también de esto de, nada, ir a un lugar y realmente conectar con las personas que te rodean, con las personas que te sirven o te están dando un servicio, digamos. Bueno, y este es un fragmento de un video que hicimos como en uso, un poco lo que decía el Iván de cómo aparece un solo plano que te vincula todo y que ahí en realidad sucede todo, que en realidad también de cierto punto pensamos era diseñar una mesa que se partiera, una mesa que se concentrara. Bueno, digamos, los proyectos que tenemos, hay encargos que son más de un cliente, hay encargos que son más propios, hay cuestiones colaborativas. La forma u otra surgió de una instancia, nosotros hoy compartimos espacio con esta persona que es Dino Valentini, es un artista, hace unas horas atrás. Él ya trabajaba también con una escala de obras así, como también cambiaba la escala. Hay obras que se pueden ver desde un Google Maps, hay otras que son cuadros. Y ya estábamos trabajando con él en esto, que fue casi como un código, diseñamos como un algoritmo que se podía modificar y empezaba como a mapear un poco, a volver en algo volumétrico, digamos, su obra, digamos. Justo en ese momento estábamos trabajando con una productora, no me acuerdo el nombre. Bueno, una productora que trabajaba para la agencia de Córdoba y nos pidió una intervención para el espacio público y trabajamos con Dino para hacer la forma otra. Surgió un poco la idea de hacer este objeto. Él venía trabajando ciudades sin centro y bueno, surgió como esta idea de hacer una especie de ameba un poco que se iba modificando, que tenía un poco el color de la obra. Entonces, tratar como de entender esa espacialidad y generar una experiencia
como dentro de una obra de él. Entonces, está bueno porque, como digo, fue un pedido casi nuestro, digamos, no, nadie nos dijo qué hacer, pero sí llegó un momento que la idea se materializó porque un cliente dijo, che, necesitamos hacer una intervención, y bueno, ya teníamos algunas ideas en la cabeza. Como siempre decimos, es importante después empezar a hacerlo factible. Nos juntamos ahí con unos herreros. Siempre solemos trabajar con distinta gente. Tenemos como ya gente con la que hemos trabajado varias veces y ya nos conoce, entonces está bueno, porque está bueno entender que cada uno desde su lugar puede aportar. O sea, no ir a un herrero y decirle qué hacer, sino involucrarlo también en el proceso creativo. Decir, che, vos que sabes material, ¿cómo se haría la mejor manera de hacer esto? Se decidió como hacer unos pórticos, que son unos caños roblados, y después revestirlo de un plástico, que es un plástico bioreciclable, que incluso los misma gente que lo vende te lo recibe después de usarlo para volver a reciclarlo. Entonces, como, bueno, fue importante en ese sentido nosotros investigar el material para decir que no se desperdicie. Sí, también acá de vuelta estamos como nosotros construyéndolo, pero también habíamos estado haciendo algunas experimentaciones así muy iniciales. Salíamos cuando éramos estudiantes y con un rollo de film y envolvíamos algunos espacios y sacamos conclusiones sobre eso, y que en un principio creíamos que eran como acciones ingenuas, pero que en un momento dijimos, no, realmente es serio, realmente es como nosotros queremos trabajar el día de mañana. Entonces, cuando pudimos hacer esta obra, también uno empieza a poner en valor todas esas cuestiones que estás como generando y traccionando cuando sos estudiante o cuando sos un profesional que recién estás como iniciando su carrera, que no tenés tanta obra, pero que en realidad tenés muchas ganas y estás haciendo cosas. Sí. Decían los IMSS, que por ahí conocen la pareja, profesionalizar el hobby. A nosotros como que nos gusta esa frase, porque por ahí creemos como que nuestro hobby o lo que nos gusta hacer o lo que sea, es como que no nos va a dar dinero o no nos va a dar trabajo o va a ser difícil. Y bueno, entender que uno también puede empezar a hacer estas cuestiones desde un lugar más chico, pero en un momento llega alguien y ya se vuelve un cliente y ya se profesionaliza y ya tiene un presupuesto y ya tiene un cronograma y bueno, pasa a ser, digo, un proyecto más. Sí, nosotros también en estos proyectos también intentamos como registrarlos y darle como la seriedad completa que tiene cualquier obra de arquitectura. Entonces, para nosotros esto tiene como sus planos técnicos, tiene su plano de replanteo, tiene su plano de instalaciones y tiene muchas veces su memoria técnica y su memoria conceptual. Entonces, a cada una de estas obras la consideramos una obra como la casa y son igual de importantes. Claro. Sí, en este caso, por ejemplo, eran como 20 pórticos que son como caños rolados, que cada uno tenía una medida y cada uno tenía un espacio, digo, un posicionamiento en el espacio. Entonces después fue como, bueno, ¿cómo lo mapeas también en el terreno? ¿Cómo le das a entender al herrero que tiene que hacer esto, ¿no? Como la nueva generación que le decimos nosotros de planos, porque ya no son los mismos planos por ahí no sé, de una casa, son planos específicos como de una instalación, digamos. Este proyecto también es un proyecto que surge de una forma como muy inicial. Es un banquito que hicimos también en conjunto con el arquitecto Mateo Namuno, que era antes parte de la Estudio Rare. Es un mobiliario que surge también de estar en la calle. Nosotros, digamos, Córdoba cada vez se va como urbanizando más. Nueva Córdoba, Ciudad Universitaria, son lugares donde hay mucha gente.
en donde quizás hasta hace no mucho tiempo el uso de la calle un poco estaba relegado y también intentamos o queríamos como hacer un aporte de ese lugar, estudiando a Lina Bobardi quizás y también como entendiendo esa cuestión formal y esa cuestión que tienen los arquitectos brasileros y los brasileros específicamente con la calle, es como que nos entusiasmamos con empezar una experimentación. De repente nos encontramos en el estudio con algunos materiales y esos materiales se vuelven un producto o esos materiales se vuelven un puntapié para hacer un llenado de hormigón. Entonces, como que fuimos atando algunos cabos y en el mismo estudio, que era un lugar muy chiquitito que teníamos, preparamos mezcla, preparamos hormigón y con un encofrado, una chapa, hicimos un encofrado con una chapa metálica que nos había sobrado una hora, lo vaciamos y ahí empezó como a aparecer algo. Empezó a aparecer un banquito mobiliario que también un poco nosotros creemos que define como nuestra forma de pensar. Lo empezamos a ejecutar con nuestras manos y empezamos como a darnos cuenta de que en realidad esa pieza, ese objeto, tenía más problemas de lo que hubiéramos imaginado. Entonces, en ese momento nos asociamos con un diseñador industrial, que es Tomás Barro, que también nos ayudó como a pensar y a mejorar el proceso y el pensamiento respecto a cómo estaba evolucionando ese objeto que no sabíamos bien qué era, que estábamos desarrollando. También él nos ayudó como a generar planos para visualizar, para poder mandar a seriar algunas cosas. Estos son como unos encofrados y unas piezas iniciales que hicimos para ese banquito específicamente. Eran unas costillas muy rudimentarias, pero pensadas de MDF, que contenían una chapa plástica acanalada y que en eso se insertaba un cuerpo también de MDF moldeado para poder como reducir la cantidad de hormigón que echábamos en ese encofrado. Estas son como las pruebas iniciales de ese encofrado, de ese banquito que empezaba a aparecer. Acá estamos de vuelta, nosotros llenando y armando esas pruebas. Tiraba mucho el hormigón, renegamos mucho con ese molde, que es parte de la experiencia. Sí, que hay un poco, es como que volvemos a lo que decimos. Si uno no lo materializa, es como que se pierde también de generar como ese conocimiento. Entendimos realmente cuánto pesaba el hormigón, cuánto era un volumen de 50 centímetros de hormigón. Empezamos a entender ese peso. La chapa no lo soportaba, el MDF tampoco lo soportaba. Hicimos 3, 4 moldes que se explotaban. Entonces, bueno, llevó un tiempo como perfeccionar eso. Sí. Y a su vez también, que es algo que nos gusta también en el estudio, cuando entró el Tommy, que era un diseñador, dijimos, bueno, o sea, también date la posibilidad vos de aprender haciendo, ¿viste? Entonces, por ahí nosotros, en nuestra profesión, más en la arquitectura, nos cuesta mucho eso, porque, bueno, si uno materializa una casa, es como que no puede hacer lo que sea y no importa, después en la próxima casa aprende, es como que no, es una responsabilidad bastante grande, hay muchas variables en juego, digamos. Entonces, por ahí, cuando uno le baja un poco la escala, bueno, puede darse ciertas libertades también. Estos son algunas fotos de uno de los primeros prototipos. Es un banquito que pesa unos 70 kilos aproximadamente. Tiene esa alma de metálica y una chapa también metálica. Nosotros lo pensamos para la calle, mobiliario específicamente para la calle. Y después, cuando empezaron a quizás surgir algunos encargos, pudimos como ofrecerlos y ponerlos en la calle y que empiecen a ocupar el espacio público y ahí fueron como quedando y ahí están como usados y todavía siguen estando en la calle, algo que nos gusta y casi que fue como un acto medio rebelde de ir
y ponerlos para que la gente lo use, y realmente se usa mucho. Están puestos en 2 locales comerciales específicamente, que son como unos cafecitos, pequeños cafés al paso. Entonces, nada, sirven de apoyo, o por ahí sirven para que la gente se siente y iniciar una conversación. Entonces, para nosotros este proyecto también tiene como esa victoria de poder ocupar un pequeño lugarcito en nuestra ciudad y en la vida pública sobre todo. Sí, como por ahí anécdota. Cuando empezamos a decir, che, lo podemos comercializar, nos pidieron un par para Buenos Aires y fue como, pero ¿cómo mandamos 100 kilos a Buenos Aires? Cada uno pesaba. Entonces como que digo, el desafío nunca termina, ¿no? Es como, bueno, y si te piden, y después nos habló una municipalidad que nos pedía 20 para una plaza, y nosotros los encoframos a uno, nosotros 2 a cada uno, digamos. Entonces fue como, bueno, ¿cómo pensar en ese proceso que podría ser escalable? Entonces digo, bueno, eso por ahí también es como un poco lo que hablamos con la experimentación, que por ahí nunca se termina, entonces como se sigue. Sí, incluso ahora desarrollamos una matriz con unos diseñadores industriales que tienen un taller grande, que trabajan con el hormigón también. Entonces, ellos un poco descifraron cómo poder serializar el banquito, incluso cómo poder reducirle aún más ese volumen de hormigón que tiene para reducir el peso. Entonces, es como algo que todavía nos sigue trayendo algunos problemas que nos encanta resolver también. Sí. Y bueno, un poco en relación con lo que venimos hablando, vamos a contar este último, que para nosotros es un proyecto en sí mismo, pero está compuesto como de distintas partes. Nosotros le pusimos galería de procesos. Hay algo que nos pasa, creo que a todos los creativos en realidad, que casi nunca se materializan todas las ideas que uno tiene, ¿no? Es como, usualmente son pocas y hay muchas ideas que podrían estar potables o podrían ser potentes, pero que bueno, que por distintas variables no llegan a la luz. Esto fue como un poco hurgar en los procesos que ya existían, digamos. A nosotros no nos interesa tanto el resultado, sino el proceso. Entonces entendimos que de todos los proyectos que nosotros teníamos, siempre había una idea, siempre había un concepto que era primordial, digamos, que era inicial, que era algo que se podía seguir manteniendo y en algún momento tomaba un rumbo y se materializaba, pero no era es el único rumbo que podía tomar una idea. Entonces, un poco con eso, y decir, che, este proceso, por más que terminó siendo una casa, podría haber sido otra cosa, lo traigamos de vuelta a discusión. Y en eso surgió una galería de hacer objetos de proyectos que ya existían. Un proyecto que mostramos fue el atelier y en un poco, en un punto, entendimos cómo este material plano, que era de chapa, podía lograr esta geometría compleja, por así decirlo. Entonces hubo ahí como una investigación o un trabajo de moldería, que dijimos, este trabajo, ese pensamiento, podría ser replicable a un almohadón. Entonces, un poco de ese proceso de entender cómo estas caras planas, facetadas, podrían lograr esa geometría, bueno, podrían ser otro objeto. Cambiando ahí un poco también lo que decimos la escala, cambiando el material. Sí. Pero teniendo, digamos, también como problemas igual de importantes en uno que en el otro, Sí, sí. ¿no?
Y que también es algo que con el tiempo hemos entendido, es nuestra manera como de generar conocimiento, de entender distintos procesos. Nos juntamos con una diseñadora de indumentaria que nos ayudó también a entender cómo funciona la tela, cómo funciona un molde, cómo funciona una máquina de coser, cómo funciona lo que sea. Por ahí, no sé, a alguien que trabaja le puede parecer básico, a uno, por ejemplo, que nunca hicimos ropa, es un proceso nuevo y es un proceso que nosotros entendemos que puede sumar en el proceso creativo de cualquier otra índole. Sí, y que si ese problema de que ahora la operación ya no era en soldar, sino que era en plegar y facetar y coser, también puede ser un problema específico de un edificio, porque hay carpas que se cosen, hay espacios que se cosen. Entonces también es como que nos interesa hacer ese link. Este producto seguramente nos va a devolver cosas para la próxima vez que pensemos un espacio, por ejemplo, o una casa. Bueno, esto un poco también surge como de la idea del llenado, de ocupar el vacío. Empezó un poco con el banquito y terminó siendo una especie de escultura, un poco también investigando distintos modos de cómo llenar. Nos surgió la de llenar un molón previamente modificado y descubrir la forma. Por ahí uno cuando hace un molde es como que, o cuando hace un llenado, un colado, es como que tiene un resultado un poco ya esperado. Esto en cambio es como, hay como una modificación del vacío para después entender el lleno, digamos. Y hay una cuestión también que, bueno, que nos gusta mucho, que es la de descubrir. Este molón es como que se tiene que romper y se va como descubriendo. Y el último surge también con esto de bros, que es una mesa que puede funcionar de distintos modos. Decidimos como hacer unas piezas de joya, una joyería, que pueden funcionar juntas, casi como una escultura o como algo que se apila. Y después puede adaptarse como a distintas posiciones de la mano, a distintas manos, obviamente. Y también, bueno, como una excusa de entender nuevos procesos, ¿no? Como de vuelta nos juntamos con alguien que hacía joyas y entendemos lo que es la cera, lo que es el formado, entendimos lo que es, bueno, los distintos procesos que requieren y por ahí está bueno también como entender el esfuerzo por ahí que uno al no ser joyero por ahí pasa desapercibido el esfuerzo que lleva a hacer un anillo. Entonces, en todos estos procesos es como que nosotros tratamos como un poco de eso, de entender un proceso que es ajeno a lo que hacemos nosotros, pero que nos puede potenciar también. Ahí creo que llegamos bueno, al final. Eso es un poco lo que hacemos. Tratamos como de mostrar algunas cositas, no meter unas casas o algo comercial, sino un poco más diverso para que se entienda también un poco la bajada del estudio. Muchas gracias por escucharnos. No, gracias a ustedes por la charla, por presentar. Bueno, ahora abrimos un espacio de preguntas para el que quiera presentar la duda. Yo voy a empezar para romper el hielo. Voy a empezar con una pregunta que me interesa saber ustedes piensan el proceso la experimentación es como un fin para ustedes. Empieza desde un principio de la obra.
¿Ustedes ya saben el punto en el cual dicen hasta acá llegó y mando a imprimir y se hace la obra, o todavía no lo pueden identificar? ¿Cada vez es diferente o cómo es ese proceso para ustedes? Está buena tu pregunta, ¿por qué responder? Sí, en realidad, que es algo también que nos pasa mucho como creativos, ¿viste? Como diseñadores. ¿Qué implicancia por ahí tiene el cliente o las, no sé, distintas variaciones que hay de un proyecto, ¿viste? Entonces, eso como nos llevó tiempo como entender, che, hay una idea, hay un concepto, hay algo que tiene que estar antes, previo a cualquier materialización de cualquier tipo, que es un concepto o una idea. En eso como que nos gusta aferrarnos de algo, nos gusta escribir, nos gusta hacer un video, un texto, un poema, por ahí nace de una pintura, nace de distintos lugares, y tratamos como de que eso nunca se pierda, ¿viste? Como se mantenga. Obviamente llega un punto donde uno necesita como materializar, porque si está haciendo un proyecto, ¿viste? Como, bueno, necesita. Pero está bueno como eso, entender como que la idea por ahí nunca se pierda. Sí, y respecto como al tiempo específicamente que lleva, yo creo que nosotros también le proponemos, por ejemplo, a los clientes como puntos de partida diferentes, entonces también tenemos puntos de llegada diferentes y es muy difícil, como nos resulta difícil, también es algo que charlamos, decir, nuestro proceso dura 3 meses, Sí, sí. o nuestro proceso dura 2 meses. Sin embargo, cuando hay una necesidad también como por parte del cliente, cuando sobre todo los locales comerciales, por ejemplo, que tienen como, ya están alquilando un lugar, tenemos que ejecutar, es como que intentamos acelerar ciertos procesos, pero también de a poco vamos como haciéndole entender a los clientes sobre todo que quizás si la idea madura lo suficiente, el resultado va a ser mejor, pero también quizás que lleves un tiempo como procesándolo, amasando el proyecto y pensándolo, también muchas veces hace que la ejecución sea más rápida. Entonces, es como que es algo que todavía no lo tenemos tan definido, pero que sí estamos como convencidos de 2 cosas. Una es que los resultados son mejores y la otra es que los resultados, la ejecución puede ser más eficiente. Entonces, trabajamos en esa línea. Ahí han puesto una pregunta en el chat, pone Matías González. ¿Cómo inician el proyecto? ¿Tienen definido alguna tipología formal en el encargo de una vivienda? De una. No, en realidad es como que, de vuelta, siempre tratamos como de agarrarnos a un concepto, pero por ejemplo, hay algunas casas que han surgido desde una charla con un cliente, de entender por ahí sensaciones, también como que al momento de mostrar un proyecto, o de contarlo, o de acercarlo a un cliente, tratamos también como de que sea una experiencia, tratamos de también como que para nosotros sea como un experimento. Entonces hay veces que, por ejemplo, el proyecto de una casa larga con un video de distintas sensaciones de espacios. Entonces como eso después nos ayuda como a entablar una charla con el cliente un poco más profunda, de así, che, mira, te traje unas ideas de Pinterest y es esto lo que quiero. O por ejemplo, una de las primeras imágenes que mostramos, que estábamos como trabajando en el terreno, que surgió un proyecto que nosotros queremos mucho, que se llama Casa para Andar, que fuimos al terreno directamente a diseñar con los clientes. Entonces, directamente en el terreno nos fuimos moviendo, fuimos encontrando los puntos importantes que iba a tener la casa, las mejores visuales, y terminó siendo una casa desparramada en el terreno, bastante quebrada y orgánica. Entonces,
ese, por ejemplo, fue un punto de partida, ir al lugar a diseñar con los clientes. Y hay otros puntos de partida en los que por ahí partimos o de una película, entonces ves un film y cómo son los pasos que ese film nos va acomodando, o por ejemplo, algunas veces partimos de un material, un cliente que dice, no, mira, a mí me gusta el ladrillo, quiero que, y decimos, bueno, entonces quizás es la oportunidad para experimentar con el ladrillo y llevarlo al máximo. Entonces, Sí. un poco como es bastante variable el lugar de donde Sí, partimos. variable. Pero de igual manera, como viene a la pregunta, no es algo tan formal que digamos, che, vamos a trabajar desde un patio central, sino que es más de la experiencia, digamos, ¿qué va a lograr ese patio? ¿Lo necesitamos o no? Digamos, no vamos a alargar solamente. Sí, experiencial y perceptual, también, que tiene que ver con la percepción, con ir y encontrarnos el problema desde un lugar no tan previsto. Quizás después la forma que adquiere es una forma como más tradicional, porque una habitación es una habitación, pero quizá o un dormitorio es un dormitorio, un living es un living, pero quizá entender como, bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué otras medidas, qué otras cosas aparecen en ese lugar? Para que no sea ordenar cajas también. ¿Alguna otra pregunta? No sean tímidos. Yo tengo una pregunta. Quería saber más o menos cómo es la respuesta del cliente frente a la forma en la que trabajan ustedes, el diálogo, si por ahí se llega, logran llegar al cliente la idea que tienen y por ahí uno se encuentra con una relación medio del cliente no entendiendo lo que uno quiere lograr y por ahí pidiendo otra cosa. Bien, Sí. está bueno también. ¿Querés que lo agregue? Dale. Eso también es un mundo, hacerse entender. Hay muchas veces que los clientes tampoco trabajan con arquitectos y no saben lo que los arquitectos hacen. Para mí eso también en cierto punto es bueno porque uno puede como ir moldeando y entendiendo que hay otras cosas que hacen los arquitectos. Nosotros intentamos tener una relación muy cercana con los clientes y que estén involucrados en la mayor cantidad de cosas del proceso de diseño, desde el momento cero. Para nosotros hay instancias que son muy importantes. Una son las primeras reuniones, que muchas veces en las primeras reuniones intentamos también ser disruptivos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una fábrica de pasta con un local comercial y sus oficinas. Y la primera reunión fue una performance, básicamente, de lo que diseñamos. O sea, vinieron al taller, contratamos a un chef que cocine sus pastas y armamos una mesa grande que era parte de lo que nosotros también teníamos como idea para su espacio, que haya como una gran barra y que en esa barra empiecen como a suceder cosas. Entonces, en cierto punto, en la primera reunión, de modo experiencial, ya estaba como incorporada una idea que teníamos para ellos. Entonces, un poco como también consideramos que el diseño está en todos lados, diseñar las reuniones, como diseñamos esta presentación también, es fundamental. Creo que ahí un poco también los clientes ya se predisponen para lo que van a escuchar, para lo que vamos a hacer, para lo que va a ser el proceso de hacer una obra, de hacer un proyecto. Sí. Bueno, eso. Principio. Sí, está bueno, está bueno. Cuesta por ahí también, obviamente que con el tiempo, uno, sus trabajos como que van hablando más también de lo que uno hace y también los clientes llegan desde un lugar ya conociendo también un poco. Pero para mí es como que es algo que es una lucha diaria, es constante. Es muy importante siempre defender las ideas y defender de dónde uno trabaja, porque hay, digamos, por ponerlo como en un ejemplo muy burdo, es como si un cliente te pide que diseñe un espacio de 2 metros de altura, es como decís, pero vas a vivir incómodo toda tu vida, digamos, ¿por qué yo tendría que aceptar eso si sé que está mal, digamos?
Entonces, es como nosotros encontramos en eso que dice Lau, en involucrarlos a ellos en el proceso creativo, hacerlos parte, hacerlos entender también de que ese proceso lo va a beneficiar de cualquier u otro modo, y no de decir como, che, nuestro proyecto es así, te gusta o no, sino hacerlos parte. Nos pasa también con una cuestión material, por ahí le decimos, che, vamos a la fábrica donde se hacen los premoldeados, vamos a la fábrica donde están las piedras, vamos a la fábrica donde se venden los productos, y es parte de educar, digamos, es parte de educar. Si no, por ahí es como, literal hay gente que no sabe cómo trabaja un arquitecto o no sabe de medidas, y es difícil como, bueno, querer ponerse como en contra de un cliente, porque la verdad que no deberíamos estar en contra, sino que deberíamos ser un equipo, digamos. Sí, y ahí también parece que en lo que dice Iván aparece una cuestión que para nosotros fue muy importante cuando lo comenzamos a descubrir, que era el prototipo. Muchas veces hacer un prototipo que es una maqueta 1 en 100, una maqueta 1 en 50, una maqueta... Y nosotros también intentamos como hacer cosas uno en uno y mostrarle al cliente. En esto de ir a la fábrica, es una parte muy importante ir a la fábrica de cualquier producto con el cliente, y también entender y hacer el esfuerzo, sobre todo porque hay experimentación de por medio, de que si hacemos un prototipo, lo vemos en escala uno en uno, y es un modelo que después puede funcionar igual en la realidad. Hay un entusiasmo también ahí por parte de los clientes, por parte nuestra, de decir, mirá, lo estamos viendo, este es un pedacito de lo que va a ser tu local comercial, tu casa o tu mobiliario. Sí, sí. Me surge otra pregunta también no sé si tiene algún estudiante trabajando en el estudio, seguramente en algún momento lo tuvieron, no sé si actualmente. Siempre. Me interesa esa relación poco tradicional que van a tener con ese estudiante trabajando, porque al fin y al cabo, al experimentar, no hay como un guión. No es que está sentando un chico a hacer una documentación de obras, sino, como decía Iván, estos nuevos planos. ¿Cómo encaran esa relación? Está bueno, totalmente. Justamente hace poco empezaron las prácticas de este año. Casi siempre agarramos prácticas de la Facu, de acá está la Católica, está la Nacional. No han llegado también de allá, de Tucumán. Fue el trimestre que viene podemos hacer una virtual. De una. Sí. Hemos tenido de Buenos Aires, no sé, de otros lugares. Y nosotros siempre como explicamos lo mismo. Acá es como, no va a venir una empresa constructora o no vas a, qué sé yo, a ir a un estudio de lo que sea. Es como nosotros tenemos un estudio de diseño experimental. O sea, y tratamos de compartir también ese proceso y que se entienda. Entonces, eso también es como que le ponemos cierta seriedad. Si nosotros te pedimos un collage porque estamos investigando la técnica del collage o porque estamos dándole puntapié a un proyecto, para nosotros es igual de importante que si tuviésemos pedido la documentación técnica de una escalera. Entonces, eso es como que nos llevó tiempo como también darnos cuenta que bueno, que es lo que hacemos nosotros y es parte. Nos organizamos también por ahí como algunos instancias que, por ejemplo, nosotros nos gusta mucho el arte, vamos a los museos, pero no vamos a los museos solamente a ver, vamos a aprender, vamos a trabajar. Entonces por ahí decimos, che, chicos, mañana nos juntamos en el museo y vamos a sacar algo de ahí, ¿viste? Vamos a sacar un poco de data, vamos a compartirlo, porque eso también es como a nosotros nos hace el estudio, digamos, nos hace la diaria. Eso, bueno, es como que de igual manera, como somos un estudio abierto, por ahí hemos trabajado con alguna gente un poco más lejana, que creo que por suerte ha cambiado un poco el rumbo de creer que por ahí cada estudio tiene como su receta o no le comparte o viste como alguien que venga me le va a querer venir a robar. Nosotros somos abiertos, incluso el espacio donde trabajamos es abierto, y en ese sentido como también tratamos de compartir con la gente que hace la pasantía o con
empleados, por así decirlo, con la gente que trabajamos, nuestro proceso. Digamos. Sí, lo más lindo y lo más, porque nosotros tenemos, siempre recibimos chicos para hacer pasantía y tenemos a personas que trabajan con nosotros. Es como lo más lindo y también lo más duro, creo yo, del trabajo creativo es lidiar con la frustración. Sí. De decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos cuando estás experimentando? Vamos a lanzar una experimentación que no sabemos a dónde vamos, pero queremos que esto termine siendo un local comercial. Entonces, cuando es difícil como decirle, hay que experimentar, hay que largarse, mover materiales, hacer operaciones que nos van a llegar después, nos van a llevar a un lugar. Entonces creo que está también ahí de vuelta como lidiar con la incertidumbre y confiar en que tenemos la capacidad, porque los arquitectos tenemos una capacidad también como resolutiva y de manejo de variables muy amplia. Entonces, si después a una experimentación que empieza con el plegado de un papel, lo queremos llevar y lo queremos transformar en un edificio, lo podemos hacer. Creo que está como ahí, un poco salirse también como de lo que, de la norma, de lo que tenemos como inculcado. Y que después también hay muchos estudiantes o profesionales jóvenes que se dan cuenta que no les gusta. O sea, eso es una realidad. Cuando uno estudia o sale de la facu, cree que quiere ser algo que no es fácil, digamos. No es fácil por ahí vivir del diseño o estar todo el tiempo pensando en eso. Es como, no sé, al igual que digo que capaz que no es fácil ser constructor, albañil o lo que sea, ¿no? Cada uno desde su lugar. Pero digo, hay gente que por ahí viene y le decimos, che, pero ya quiere pasar a diseñar, por ejemplo, una casa y nos decimos, no, pará, pero primero está el concepto, primero hay que dibujar, primero hay que hacer una maqueta, primero hay que hacer... Sí. Y no le interesa capaz ese proceso, entonces al final nosotros como que sacamos un poco esa conclusión de decir, bueno, no le interesa el proceso creativo, y está bien, digamos, cada uno puede, por ahí te interesa más los negocios, por ahí te interesa más otra cosa. De hecho, constructivo, sí. Entonces, como para nosotros también lo tomamos como de un lugar bastante serio, de decir, bueno, es este el lugar creativo, o sea, tiene que pasar eso, una idea no puede surgir en un minuto y ya ser la final y ser la última, sino que se tiene que madurar, se tiene que probar, se tiene que hacer una maqueta, un modelo, Sí. como de ese lugar tratamos por lo menos de trabajar. Serio, pero siempre divertido. O sea, intentamos que la diaria realmente tenga como ese grado de diversión y de disfrute. Y la verdad que hace 6 años que tenemos ganas así como de levantarnos y trabajar. Entonces, creo que en cierto punto también somos unos privilegiados de poder hacerlo. Nos encanta, amamos la arquitectura. Otra pregunta. ¿Alguien más por ahí? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Un comentario? En el chat no hay ninguno, no. En el chat. Hago una pregunta, capaz que ya para cerrar. Dale. Esto que ustedes proponían de que en la experimentación al final no saben con qué se van a encontrar, ¿qué sorpresas se han llevado en los distintos casos o experimentaciones que han ido haciendo, que tenían tal vez un objetivo y que viró para otro lado? Está buena. Sorpresas de todo tipo. Sí, sorpresas con escalas de todo tipo, en realidad. Pero, bueno, creo que un poco en primera instancia, sorpresas a nivel como constructivo, ejecutivo, en las que, por ejemplo, puede ser, entra agua por una unión, que hasta hace poco nos pasó que estábamos probando un sistema constructivo que no habíamos conocido nunca, que no podíamos encontrar por dónde estaba entrando agua, y que en realidad el agua estaba entrando por un caño que habían pinchado en obra y no específicamente por la cubierta que habíamos diseñado. Pero bueno, pueden ser como problemas de ese tipo.
Sí, problemas técnicos, sobre todo, desde el material, desde por ahí cuando uno piensa, bueno, puede ser una piecita impresa en 3D y después dice, che, pero el 3D, ¿qué potencia tiene? ¿A qué esfuerzo funciona? ¿A qué esfuerzo no? Sí, muchísima. Desde el banquito recién que comentamos, que surgió de un día que nos sobraron una chapa y nos sobró hormigón de una obra y nos pusimos para su mobiliario, hasta cuando nos pidieron, che, mándenos 3 a Buenos Aires, y es como, pesa 100 kilos cada uno, es como, ¿a quién se lo damos? Fue duro llevarlo a Buenos Aires. El envío a Buenos Aires fue difícil, pero uno ya después va ajustando también esas cuestiones, porque el cliente, por ejemplo, capaz que era un problema de comunicación o de información, es decir, el banco pesa 70 kilos, sabes con qué te vas a encontrar. Y después, sorpresas gratas también, digamos, por ahí, una de las obras más conocidas que es el Café del Popolo, tenía un presupuesto bastante bajo y nosotros queríamos hacer una fachada que tenía todo como una terminación. Curva continua. Sí, tenía toda una curvatura que para hacerla en un metal tenía que ser un metal bastante ancho y obviamente el metal se vende por peso, o sea que se encarecía mucho. Investigamos y encontramos una persona que hacía toboganes para ferias o cosas, trabajaba con fibra de vidrio y bueno, fuimos a su taller, como empezamos a entender cómo funcionaba la fibra de vidrio, hicimos unos modelos y terminó siendo eso y es como, para nosotros también fue algo muy importante y lindo, decir, che, se puede materializar también con otros materiales, con otros métodos, con nuevos sistemas, no por eso va a ser más caro. Y bueno, no sé. Sí, esa es una grata. Incluso con ese proveedor que nos hizo la facha y que diseñamos como los moldes, después seguimos trabajando y resulta ahora, por ejemplo, estamos haciendo un banquito experimental y bueno, de repente encontrás un rubro que no específicamente corresponde a la arquitectura convencional, pero que en realidad sí están para darle respuesta a un montón de problemáticas que van surgiendo en la disciplina contemporánea y en la forma de ver la arquitectura, el espacio, el arte. Entonces, eso fue una linda sorpresa. Y algo también, creo que sacó una conclusión de ahora que estamos haciendo una intervención para Casa FOA, que la estamos haciendo como con otro estudio de arquitectura. Nuestra dinámica también de experimentar, llega un momento que uno empieza también a confiar en el proceso. Por más que no lo vea materializado, ya entiende más o menos cómo se va a hacer y cómo se va a ver. Que nos pasa mucho con los clientes o con colegas que nos dicen, nunca me imaginé que se podía ver así. Y digo, como en ese experimentar también se va ejercitando esa como... sí, como esa ansiedad de decir, che, ya quiero ver cómo queda, cómo es, y confía un poquito en el proceso, si hay que modificar algo del proceso, se va a modificar, y bueno, eso, confía un poco en esa experimentación. Gracias. Ya cerrando, bueno, nada, agradecerles a ustedes por prestarnos un poco de su tiempo y por compartir y mostrarnos cómo piensan, proyectan y qué es lo que creen que está bien en la arquitectura, que juegan y que comparten todo eso. A mí me pareció súper interesante que desde lo más cotidiano hasta lo más complejo, de todo, hasta incluso su propia charla, es un proyecto. Así como lo cuentan y todo, de todo se puede hacer un proyecto y bueno, nada, me pareció increíble. Estos encuentros, estas charlas, estos espacios me parecen súper importantes y compartir y que se creen. Así que bueno, gracias. Gracias también a todos los que se sumaron y escuchan y nos siguen y se suman a las charlas que vamos haciendo y a los viajes también. Muchos de los que están acá se sumaron a los viajes. Así que nada, agradecerles y bueno, recordarles que está abierta la convocatoria también para la galería que tenemos en el hall del taller,
para el que quiera y tenga una obra para exponer, algún proyecto, algo interesante, está ese espacio que, bueno, lo vamos renovando y que es nuevo. Y bueno, presentarnos nuevamente, que nos sigan, somos Cuarto Lab, somos seminaristas, estudiantes, que apoyados en el taller, un poco nos juntamos y, bueno, creamos estos espacios y, bueno, nada, agradecerles a ustedes y a todos los que participan. Hermoso, muchas gracias, muchas gracias. Los esperamos por Córdoba, siempre invitados, acá a la facultad, al espacio que tenemos que es Alterable. Bienvenidos y que se sigan haciendo estos cruces, porque la verdad que es súper interesante lo que está sucediendo en Argentina, en Córdoba, y hay mucha pila, entonces es lindo que esto suceda y que nosotros también nos conozcamos y nos cruzamos. Sí, muchas gracias. Sí, por ahí también como ganarle un poco a las redes, de ponerle un poco de cara también, que nos pasa siempre de que nos seguimos o qué sé yo, ¿viste? Por ahí hay muchos estudios que nos siguen o arquitectos que nos siguen y decimos, che, no, mejor que hablar, juntarse a charlar un rato. Sí. Sí, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias nuevamente y bueno, bienvenido a Tucumán y al taller y al espacio cuando sea necesario, quieran y anden por acá. Para allá vamos. Buenísimo, che. Muchas gracias. Gracias a todos nuevamente y nos vemos la próxima. Chao a todos, gracias.